Vamos a conversar sobre la otra noticia que ha arremecido el país y que hay mucha gente muy atenta a esto, particularmente las pymes, particularmente las personas que han estado confinadas y que no tienen recursos para poder subsistir, y que tiene que ver con este diálogo que se inició entre la oposición y particularmente las testeras de la Cámara de Diputados y el Senado con el gobierno para ver si que podían haber lo que se denominó mínimos acuerdos comunes, una mínima posibilidad de establecer tipos de ayuda que de alguna forma satisfacieran a tanto al gobierno como a la oposición. Bueno, se planteó por parte de la oposición una posibilidad que era una renta básica universal, es decir, que le llegara a todos, que tuviera un 30% de monto, un 30% más de lo que es la línea de la pobreza, y que tuviera por lo menos 3 o 4 meses garantizados y que se pudiera renovar en caso que la pandemia continuara. El gobierno contestó en el día de ayer y introdujo hoy proyectos de ley al respecto con el estándar de la línea de la pobreza, y con una serie de condicionantes, a pesar de que dijo que esto era para todo el registro social de hogares y que básicamente era el equivalente a algo universal. La verdad es que dentro de los proyectos de ley está incluida varias veces el que hay que postular a esto, y por lo tanto la postulación, por definición, por lógica, implica de que algunas personas no van a quedar y otras personas sí quedan, cuando se había conversado y se había visto incluso por medio de los candidatos presidenciales del mismo sector oficialista, habían señalado que esta vez sí que debía darse una amplitud de ayuda universal sin la hiperfocalización acostumbrada para momentos normales y no para momentos absolutamente excepcionales. Vamos a conversar ahora con el profesor Andrés Solimano, economista. ¿Cómo estás, Andrés? Sí, Fernando, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, queríamos ver una serie de cosas respecto de esto en el marco de la economía en general, Andrés. Siempre en Chile se genera una suerte como de mantra, y eso es variable en todos los gobiernos, pero una suerte de mantra que establece siempre, ojo, que la plata no alcanza para todo. Y por lo tanto, como no alcanza para todo, hay que focalizarla, hay que buscar condicionantes, requisitos para que las personas que más la necesitan puedan acceder a ella. En el caso de esta situación absolutamente excepcional, Andrés, ¿cómo ha sido esto no solamente en Chile, sino que en otros países del mundo también? A ver, claro, en Chile ha predominado en los últimos, yo diría, 30, 40 años el enfoque de la focalización en la política social, ¿no es cierto? Que, como tú decías, los recursos fiscales son limitados, gastémoslos en los más necesitados, que aparece ser como una cosa razonable en principio. El problema es que definir quiénes son los más necesitados no es tan fácil, se deja gente fuera que debiera recibirlo, hay una especie de paternalismo, dejar gente por definición. Es lo que se llama la política social del neoliberalismo versus la política social universalista, en que todos tienen derecho a recibir ciertos beneficios, e incluso la gente de alta renta, y tú después corriges a través del sistema tributario si han recibido recursos adicionales. En otras partes, así, incluso en Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, los cheques que está enviando el presidente Biden, se los envía, bueno, a todos los norteamericanos que ganan hasta $70.000 al año, que es bastante completo. No es totalmente universal, pero es bastante extensivo. En Europa no, en Europa en general son políticas universales, o sea, no se deja a nadie fuera. Todos tienen derechos a recibir, pero los que necesitan menos tú les sacas a través del sistema tributario. Acá en Chile nos fuimos al otro modelo,
de la focalización, hiperfocalización, que yo creo personalmente que en periodos normales le cuesta funcionar y en periodos de crisis realmente no es el mejor sistema. Por suerte se está cambiando un poco por la presión de las realidades y ahora vemos que el último anuncio se llega hasta el 90% del universo, definido como los inscritos en el registro social de hogares, no la población total. Ha costado bastante sacar esta chaqueta, esta camisa de fuerza de la focalización, hiperfocalización, pero ya por lo menos se está hablando de políticas más universales. Ahora, en el ámbito de lo que estamos hablando, Andrés, hay un punto que probablemente debiera ser el que midiera el grado de universalidad de una medida, que es, por ejemplo, si es que tienes que tener algún tipo de requisito especial, tienes que tener algún tipo de categoría condicionante para postular a algo y que eventualmente haya mucha gente que no llegue al requisito. Tú decías cuando mencionabas lo que pasaba, por ejemplo, en Europa. En Europa, incluso a las personas que tienen recursos, que tienen muchos recursos, les llega, y tú tienes razón, leí un artículo al respecto el otro día, retiran, devuelven de alguna manera esa plata a las personas con mayores recursos a través de impuestos que ellos pagan, efectivamente pagan, y que tienen una política de poder retribuir al Estado. ¿Cómo se hace acá, entonces, en ese caso? No, acá, a ver, acá como todos los gobiernos de los últimos, no sé, 6, 7 gobiernos, se han comprado esta idea de la focalización. Con la focalización va la demostración que tú tienes un ingreso más abajo de cierto umbral, y ahí tú tienes que probar, el beneficiario tiene que probar que califica para recibir un beneficio social. Por ejemplo, hace pocos meses se decía, tiene que usted probar que le cayó 1/3 el ingreso, tiene que usted probar, mostrar boleta, mostrar pago, mostrar algún documento que usted pruebe de que es acreedor a un beneficio. Ese es un modelo. Y el otro modelo es decir, mire, todos los ciudadanos del país, más los residentes registrados de extranjeros, por definición, por derecho, tiene el derecho, o sea, valga la redundancia, a recibir un beneficio. La pregunta es, ¿cómo llega usted? ¿Se lo manda un cheque de papel o tengo una cuenta bancaria donde le puedo depositar? ¿O usted viene a una oficina y retira el subsidio, el beneficio monetario? No tiene que, salvo mostrar su identidad, no tiene que probar que le cayó el ingreso tanto, no tiene que entrar toda esa cosa engorrosa de probar que es acreedor, es elegible a un beneficio, que es lo que ha tenido en gran medida paralizado el sistema en Chile, o lo hace muy difícil. Burocrático. Y además la gente tiene que inscribirse en el registro social de hogares, tiene que cumplir requisitos para estar ahí. ¿No es cierto, Fernando, que con la pandemia la gente no puede ir físicamente, tiene que tener acceso a hacerlo digital? Algunos pueden ir. Digital no todo el mundo, y sobre todo los más pobres, a veces no tiene acceso a un computador, no tiene, o están un adulto mayor no está entrenado para manejar un programa digitalizado. Bueno, todas esas dificultades hacen que los recursos demoren y ya sea difícil y muchas veces no lleguen al beneficiario. Entonces yo creo que hay que simplificarse la vida, salirse de esa camisa de fuerza, declarar los beneficios universales. El último anuncio que hizo el gobierno dijo 90%. Siempre en Chile siempre falta los 10 centavos para llegar al peso, o los 20 centavos para llegar al peso. Nunca el peso es el peso. Entonces, no, 90%, pero 90 uno dice, quizá los más ricos no van a recibir. No, de 90 son 800.000 pesos para arriba. 800.000 pesos es gente de clase media casi.
con definiciones internacionales de clase media. Acá es que lo que pasa es que aquí en Chile definen clase media alguien poco menos que gana 400.000 pesos al mes. Una nana de casa particular que gana 500.000 pesos al mes no califica para muchos subsidios, por ejemplo, para subsidio de vivienda, porque la clasifican de clase media. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Sí, Entonces, pero el Estado lo hace para ahorrar recursos, el Estado lo hace para hacer difícil y no entregar todos los beneficios. Eso lo hace este gobierno y lo han hecho los otros gobiernos anteriores también. Yo lo he visto. Crean una maquinaria difícil para tener que entregar menos beneficios. Parece casi cruel, pero es la realidad. Cuidan más el dinero que llegar a la gente. ahora, ahí pueden haber varias explicaciones para eso, André. Una explicación, por cierto, es ideológica y varias personas la han señalado muy sinceramente. La diputada Hoffman dijo en un momento dado: nosotros no queremos que la gente dependa del Estado, y por eso es que ella postulaba que los bonos del IFE y todo eso tenían que ser más bajos de lo que finalmente pedía la oposición. Hay otra lógica que plantea que después se va a necesitar plata para reinvertir y para colocar nuevamente a los empleos en primera fila, después por cierto, de la pandemia, y que por lo tanto no hay que malgastar o gastarse a priori las plata. Siempre hay una razón así, tú tienes razón de que eso ha pasado en todos los gobiernos y todo lo demás, pero te voy a hacer una pregunta específica sobre una cosa que me sorprendió un poquito en el proyecto de ley que busca ayudar a las pymes. Porque es un proyecto de ley que busca ayudar a las pymes con una serie de exenciones tributarias, unas cosas aquí, el retraso de pago. Mira, las pymes, por definición, son empresas chiquititas, son empresas que tienen mucho. Y aquí, fíjate, lo he conversado con varias personas, parece que van a tener que contratar a un abogado tributarista ad hoc porque está lleno de requisitos que son bastante engorrosos, no son fáciles de entender. No, es que está hecho así, Fernando. Está hecho así, está hecho con un criterio poco práctico. Se les pide a las pymes y se les pide a los individuos que prueben cosas que no es tan fácil probar. Se parte primero, lamentablemente, eso es parte de nuestra herencia hasta hispánica, de que se parte del supuesto, lo que el estadístico llama de hipótesis nula, de que la gente, el instinto es engañar al Estado, decir una situación que no es la real, lo cual la gran mayoría de los ciudadanos no actúa así, y no es el criterio que se actúa en Europa o se actúa en Estados Unidos. Entonces se parte como de que la gente actúa de mala fe, y por lo tanto eso uno lo puede ver en el día a día cuando va a cuando ve todos los requisitos que hay en los organismos públicos. Entonces, bueno, le piden a la pyme, las pymes tienen problemas muchas veces para llevar una contabilidad adecuada, sobre todo las más pequeñas. Entonces, porque el dueño está trabajando, porque no hay la especialización de la empresa grande que tiene un departamento de contabilidad con varias gente. No, el dueño o los pocos funcionarios que hay, los trabajadores, los empleados, tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo, y entre ellas una contabilidad. Y le piden un papel que no tienen. Bueno, son cosas muy prácticas, pero que, de nuevo, el sistema debiera simplificarse. Yo estoy de acuerdo que hay que cuidar los recursos del Estado. También ese arquetipo que la gente vive del Estado. Muchas veces lo dicen parlamentarios que han vivido del Estado por décadas, pero recibiendo sueldos de 8 millones de pesos mensuales, no recibiendo un subsidio de 30.000 pesos. Entonces, cuando entra la gente a decir, es que no queremos que vivan del Estado, pero que no viva nadie del Estado, en el sentido de viva, no sé, en un sentido de dependencia permanente del Estado. Entonces, bueno, es un comentario lateral. Pero el punto más fundamental es que esto hay que simplificarlo. Estamos en una crisis sanitaria, estamos en una pandemia que lleva asociada a una crisis económica porque las medidas de confinamiento impiden que toda la gente pueda trabajar. Hay una situación muy compleja económica, sanitaria, social, porque el país viene emergiendo de un conflicto social bien agudo, que fue el estallido social. Bueno, ahora ya hay más claridad porque hubo esta elección
del 15 y 16 de mayo, pero bueno, es un país con muchas dificultades, con muchas incertidumbres. Entonces los que toman las decisiones de política pública tienen que simplificar las cosas, no seguir atados sus sesgos y sus camisas de fuerza ideológica y sus ideas preconcebidas, que es focalización siempre, que la gente va a tratar de engañar al Estado cuando pueda, por lo tanto pidámosle que prohíben de que realmente pueden recibir las cosas, hacerle la vida difícil cuando la gente necesita que se la simplifiquen. Todo, hay que partir por lo básico. Entonces, eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Yo creo que es positivo que se esté avanzando y que ahora se hable de un ingreso básico, el ingreso familiar de emergencia universal, IFU. Son la nueva sigla. Pero uno lee y dice 90%. Entonces, bueno, ahí, si uno es riguroso con el lenguaje, no es universal, porque llega al 90%, que se llega a los 800.000 pesos. Universal sería 100%, 100% de la población, no solamente el 100% de los que están en el registro social de hogares, para empezar a ponerse de acuerdo con un lenguaje que no incube ambigüedades. Partiendo por eso, no podemos seguir haciendo una política social a media con las urgencias nacionales que hay. Bueno, hay un avance, también hay que mirar la parte media del vaso llena. Hay un avance, pero es difícil con estas preconcepciones. André, ahí te quería preguntar sobre el hecho, el contexto de esto es una situación planetaria absolutamente excepcional. Son de esas probablemente cosas que nos va a tocar a nosotros en todo el periodo de la vida verla y enfrentarla probablemente una sola vez. Y por lo tanto, dentro de la economía, en términos teóricos incluso, porque yo me acuerdo cuando te enseñaban lo que se había hecho, para poner otro ejemplo extranjero, cuando viene el crack de la bolsa en Nueva York, el año 29, Franklin Delano Roosevelt aprovechó todo ese periodo invirtiendo una cantidad gigantesca de plata en obras públicas para hacer las carreteras que hoy día hay, las tremendas, las represas de la época, todo eso en un momento de caída, en un momento muy, muy de baja. Para una cosa excepcional como lo que estamos viviendo, ¿cuáles serían a tu juicio, o si es que conoces alguna que se esté implementando, también medidas excepcionales que sean compatibles con esta situación anómala que estamos viviendo nosotros hoy día? Sí, mira, no por pasar una publicidad gratis, pero acabo de publicar afuera, en Chile está en inglés, este libro de las grandes recesiones del siglo XX, que justamente analiza lo que tú dices, del crash del 29, la Gran Depresión y qué es lo que pasó. Mira, en Estados Unidos, en Europa también, pero la historia norteamericana es más quizás nítida. Ahí se creó lo que se llama el Nuevo Trato, el New Deal, y se puso al Estado como el agente fundamental para sacar a la economía de la depresión, para crear empleo, para reactivar. Para eso lo hizo un presidente demócrata, no era un presidente marxista o algo así, no era la Unión Soviética, era Estados Unidos, el principal país capitalista, pero puso al Estado llevando el pandero de la salida de una crisis. En los periodos normales uno puede descansar un poco más en los mercados, pero en las crisis, nos guste o no nos guste, tiene que ser el Estado el que saque el carro adelante. Bueno, las crisis son distintas. Esa fue una crisis con un origen financiero. La que estamos viviendo ahora es una crisis con un origen sanitario, de una crisis de salud, que se acumulan problemas financieros detrás, sí, que se acumulan problemas, sobre todo el aumento de la desigualdad antes, sí, que hay problemas que no pillan a la economía de muchos países, incluyendo la chilena, en un estado particularmente bueno, lo pillan con dificultades. Bueno,
lo que tiene que hacerse, pero piensa que esta crisis se desató hace un año, la sanitaria, y llevamos en marzo del 2020, estamos en mayo del 2021 y todavía estamos poniéndonos de acuerdo de crear una renta básica universal 14 meses después. O sea, se ha gastado mucho tiempo sin hacer cosas que se deberían haber hecho el primero o segundo mes. De nuevo, por las cortapisas ideológicas, sobre todo, de la administración actual de Chile, gubernamental, creo yo, y por otras dificultades también. Entonces, yo creo que esa es una cosa, eso es lo que están haciendo, eso es lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, es lo que están diciendo, oiga, no es el momento de ahorrar, es el momento de gastar, meter recursos a la economía, cree empleos, transfiérale, si la gente no puede ir a trabajar, mándele los cheques por correo o deposítele en la cuenta bancaria que antes tenemos en las cuentas RUT, deposítele rápido. Mantengamos a la gente consumiendo, mantengamos que la gente pueda comprar medicamentos, mantengamos que la gente pague las colegiaturas en la escuela, mantengamos el sistema andando, que no se nos caiga como una bicicleta. Si uno no pedalea, la bicicleta se detiene y se cae el conductor de la bicicleta. Entonces, pero llevamos 14 meses en esto, entonces no dándole mucha pedaleo a la bicicleta. Entonces, se necesita inyectar recursos, lo dicen los organismos internacionales, lo dice el sentido común, lo dice el análisis de la historia de las crisis económicas, de las crisis sociales. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo, pero aún hay posibilidades de rectificar. Creo que es una buena idea que se pongan de acuerdo entre gobierno y oposición para una renta única universal real, sin letra chica, no, dejemos el 10% fuera, dejamos esto. No, universal es universal. Si no, quiten el nombre, no le llame universal. Pero no le llame universal si no es universal. Es lo básico. Bueno, cosas de ese tipo, que los que ganan más, por ejemplo, los súper ricos, la lista millonaria de la revista Forbes, que han visto 6, 7, 8 familias, que han visto aumentar su patrimonio bursátil en miles de millones de dólares. Pensemos en eso, Fernando. No son, mira, ganar un poquitito, le fue bien. No, que den más y que estén dispuestos a poner por un periodo de emergencia, paguen un impuesto adicional. Y así, se necesita generosidad, se necesita también... hay otras cosas que se pueden hacer, pero la renta básica universal, el ingreso, un impuesto al alto patrimonio, si hay márgenes de endeudarse afuera, el que tiene el Estado chileno que no tiene en otros países. Argentina no se puede endeudar porque no tiene acceso en este momento a los mercados internacionales de crédito. Chile tiene mucho acceso con tasas bastante convenientes, pero no lo hace en general. Eso hay que ser pragmáticos. Tenemos, a diferencia de otros países, fondos de estabilización económica y social con cerca de 20.000 millones de dólares. No cuesta mucho gastarlo, no se gastan. Entonces, el enemigo está dentro, por ponerlo así. Salgamos de este laberinto que se han autocreado anquilosado por las ideologías paralizantes. Ese es el drama chileno actual. No es un drama que no hay plata. Hay plata y hay mucha. El problema es que no se gasta adecuadamente y no se toma la decisión. Se está tomando ahora, 14 meses después que empezó la crisis, se está empezando a gastar la plata. Se está empezando. Pero otros países están mucho peor que nosotros porque ellos no tienen plata, no tienen fondos de estabilización, fondos soberanos acumulados, no tienen acceso a financiamiento externo. A los súper ricos de allá quizás no le ha ido tan bien como a los súper ricos de acá, etcétera, etcétera. Entonces, situémonos en la realidad chilena. Eso, yo creo que hay que partir por lo básico, Fernando, pienso yo. Sí, siempre se ha dicho, Andrés, esta idea keynesiana, digamos, de que en la época de las vacas flacas, debe ser el gobierno debe ser uno de los principales motores de mantener la economía y reactivar posteriormente, en lo que más o menos estabas diciendo tú, de lo que había pasado en el nuevo trato en Estados Unidos. Pero aquí hay una suerte a ver, te lo pongo de la siguiente manera. Hay como una especie de trauma
llámalo así, una especie de trauma con la posibilidad de que el gobierno, en el momento en que el cobre está disparado, en el momento que tiene capacidad de endeudarse, como decías tú, más bien se piensa que hay que justamente aprovechar este momento para guardar esos recursos para cuando más adelante pase la pandemia, que utilizarlos ahora. Yo no sé si eso es algo estándar en otras partes también, pero acá es muy poderoso ese pensamiento. No, es que la ortodoxia económica chilena es más papista que el Papa. El llamado neoliberalismo empezó en Chile, en el mundo, con Pinochet, antes que con Thatcher en el Reino Unido, antes que con Reagan en Estados Unidos, antes que después del derrumbe de los sistemas del socialismo real en Europa del Este. Empezó acá. Entonces, que es un poco en parte la misma gente que viene gobernando desde los 70 en esta administración, no, quizás no son los mismos nombres, pero es la misma gente con la misma formación. Pero no, entonces por eso son más papistas que el Papa, pero es como que hay un incendio, llega el carro de bomberos, tiene agua y el chofer del carro dice, no, ahorremos el agua. Oiga, pero use el agua para apagar el incendio. No, usemos un poquito del agua, pero el resto ahorrémosla. Pero ¿para qué está el carro de bomberos? Para apagar los incendios. Lo mismo, si tenemos una bonanza en el precio del cobre, que, ojo, está un poco sobreestimada porque la calculan en términos nominales. $4.70 de la libra de oro no es comparable con $4.70 la libra del año 2011, porque el dólar entre el 2011 y el 2021 se ha depreciado un 19%. Entonces, $4.70 es equivalente a $3.80 o 70 del año 2011. Es una cosa técnica para saber que no hay tanto recurso al cobre, pero igual hay más recursos que están llegando. Entonces, gástelo. Lo que dice la teoría, dice, en emergencias, si usted tiene ahorrado o tiene acceso a endeudarse, use esos recursos. No es el momento del ahorro. El ahorro se hace, y eso se enseña en los primeros cursos de economía, para varios motivos, entre ellos para enfrentar contingencias, para enfrentar crisis, para enfrentar una familia, se le incendia la casa, se enferma el dueño el que provee ingresos y no puede seguir trabajando, no puede traer un salario, pero si tiene ahorro, no cae en la pobreza, no cae en cesación de pago, puede seguir adelante. Bueno, para eso es el ahorro. El ahorro per se no es por el ahorro no tiene como fin ahorrar per se, porque el ahorro es sacrificio de consumo y lo que genera utilidad es el consumo. El ahorro es para distribuir el consumo en el tiempo. Si yo tengo ahorros, utilícelo. Encuentro que eso va contra toda la teoría económica de ahorrar en los periodos de vaca flaca. Claro, uno, si no sabe cuánto van a durar las vacas flacas o no sabe cuánto durar la crisis, claro, puede estirar un poco el ahorro, eso es razonable. Pero decir, mire, como hay recursos, es el momento de ahorrarlo. Pero oiga, vea que la gente está sin trabajo, vea que la gente... Aquí en Chile la gente gana, el 80% gana menos de 500.000 pesos mensuales. Y los cálculos son que necesita... Los cálculos, por ejemplo, que tiene la Fundación Sol, que son muy serios en esto, muestra que se necesita 900.000 pesos mensuales para vivir sin lujo, pero relativamente en forma adecuada. ¿Cómo cubre la diferencia? Con deuda. El chileno está totalmente endeudado. Entonces, el chileno tiene empleo precario, ha perdido los empleos, vive endeudado, hay una gran crisis y le dice, financie la crisis usted mismo, saque su plata de la AFP, no le vamos a dar plata al Estado. Eso es un drama el que ha pasado. Los 3 retiros significan de que se está desguazando los fondos de pensiones, estamos creando un problema para el futuro. Ahora, igual no había otra opción porque el Estado está trancado, porque los que dirigen el Estado están pegados a sus teorías de que no pueden gastar, no tienen que entregar todo el dinero a la gente, etcétera. Entonces le dicen, oiga, pero como usted tiene ahorro en los fondos de pensiones, sáquelo y financie sus gastos corrientes. O use los fondos de los seguros de cesantía. Acá en Chile, la crisis la paga la gente.
el financiamiento de la crisis en gran medida lo ha pagado las clases medias, las clases trabajadoras, todos los chilenos, pongámoslo. Porque se le están sacando 50.000 millones de dólares a los fondos de la AFP. Yo creo que un problema, el sistema de pensiones tiene enormes problemas, pero igual le están sacando los recursos porque el Estado renuncia en gran medida a cumplirle el rol que tiene que ser el Estado, transferirle los recursos a la gente. Le ha dicho, use los recursos de las pensiones para seguir alimentándose, seguir comprándose las cosas esenciales, seguir pagando las mensualidades. Pero es que los fondos de eso estaban para las pensiones, no para solventar una crisis. Igual es la única opción que hay, porque si no la gente ahí se crea, no sé, una hambruna, no sé, peor. Pero bueno, eso es lo que te muestra Fernando, de llevar 14 meses semiparalizados. Habiendo dinero, habiendo plata. Eso es lo más dramático, lo más paradójico de la situación chilena, que habiendo plata, con lo que hemos explicado, de las fuentes que hay, fondos de estabilización, acceso al crédito externo, etcétera, reservas internacionales del Banco Central, 35.000 millones tiene el Banco Central, y le pidió al Fondo Monetario 25.000 millones más, pero que puede no girarlo. Entonces, el país está sentado en 55.000 millones de dólares que los tiene el Banco Central de Chile, esa institución que está en Chile, que no está en Marte, pero parece a veces que está en su propia lógica. Después tiene 20.000 millones de dólares en los fondos de estabilización económica y social, vamos en 75.000 millones de dólares. Está la plata que podrían dar los supermillonarios, que le ha ido, a pesar de lo paradójico que es, bien en esta crisis. Podemos tener 100.000 millones de dólares para gastar, sin tocar los fondos de las pensiones, sin tocar fondos de pensiones. Y esa plata no se usa. Y esa plata se llevan 14 meses negociando que esto, que lo otro, saquemos el 10%. Es bien paradójico, bien extraño cómo se manejan las cosas en nuestro querido país. Andrés, por último, muy brevemente te tengo que preguntar sobre... ¿existe algo que, llamémoslo así porque ese es el nombre que se usa, algo fuera de la caja que haya sido implementado en época de pandemia y que de pronto permita, no sé, agilizar o dinamizar la actividad económica de una manera distinta a la tradicional en alguna parte? Bueno, estas transferencias monetarias, porque los instrumentos tradicionales, por ejemplo, gastar más en obras públicas, crear empleos de emergencia. Como estamos en una situación de pandemia, es más difícil hacerlas que en los periodos normales, cuando son crisis económicas de otra naturaleza. Pero cuando hay una crisis económica asociada a una crisis sanitaria es más difícil. La vía más rápida es la inyección directo de dinero a la gente, una especie de inyección a la vena, que la plata esté mañana en las cuentas RUTs. En parte los retiros, que yo le veo que son problemáticos, las pensiones de la AFP, sí funcionaron así, porque en pocos días la gente tenía la plata en sus cuentas bancarias o podía sacar en efectivo y podía gastar. Y eso ha evitado que la crisis económica haya sido mayor, ¿no es cierto? Esa es la única forma que hay en el corto plazo, con restricciones de movilidad, de inyectar recursos rápido a la economía y evitar una caída libre. Y además llevar a una cierta reactivación económica. Eso es lo que están usando en los países más desarrollados, ¿no es cierto? Estas transferencias y han funcionado rápido. El mismo Trump, que en Estados Unidos, que estaba enredado con muchas cosas, inyectó rápido la plata. Sí. Y Biden también muy rápido, y mucho más dinero, y mucho más coherente, obviamente, pero incluso en el Reino Unido también. Reino Unido y Estados Unidos en los últimos meses han manejado muy bien el tema de las vacunas. Hay precedentes en el mundo que se pueden hacer las cosas de forma adecuada y empezar a salir. El mundo desarrollado está empezando a salir, y de donde empezó en China ya han salido hace rato. Y en Australia lo tienen muy bien manejado, y en Nueva Zelanda lo tienen muy bien manejado. En la India una gran crisis humanitaria terrible.
Argentina está con un problema muy complicado, con un porcentaje muy pequeño de la población ha sido vacunado. Perú también, hay de todo en este contexto internacional. De nuevo, el mundo en desarrollo le cuesta mucho más salir de las crisis que el mundo desarrollado, a pesar que algunos desarrollados grandes tuvieron problemas el año pasado serios de encontrar el camino, pero lo encontraron rápido y ya están saliendo. Acá cuesta más. Pero bueno, Chile tiene, como decía, tiene recursos, por lo menos tiene recursos. Andrés Solimano, te quiero agradecer por este contacto con Última Mirada en el día de hoy. Que te vaya muy bien, cuídate. No, muchas gracias a ti, Fernando. Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad de conversar estos temas. Que te vaya muy bien. Chao, chao.